Los domingos por la mañana solían ser sagrados. No lo digo en un sentido religioso. No soy de esos. Pero había algo en la rutina que los hacía especiales. Una especie de ritual tranquilo. Dormir un poco más tarde, despertar con el olor a café. Tal vez preparar tortitas mientras Elena tarareaba alguna lista de reproducción indie de fondo. Hablábamos de todo y de nada. Planes para la semana. Chistes tontos. El tiempo era simple, ordinario, y quizás eso era lo que más me gustaba. Pero este domingo por la mañana en particular no se sentía ordinario. Estaba de pie junto a la ventana de la cocina, a mitad de mi primera taza de café, cuando vi el teléfono de Elena vibrar en la encimera. Nada del otro mundo. Los teléfonos vibran, pero algo en la forma en que su cuerpo se tensó cuando se iluminó. Me hizo mirar. No pretendía espiar. No fue una decisión consciente. Mis ojos simplemente se desviaron hacia la pantalla, y fue entonces cuando lo vi, una notificación de su chat grupal del trabajo con una vista previa de una foto. Era ella, de pie en un bar lleno de gente, con una copa en la mano, sonriendo, pero no a la cámara, sino a un tipo a su lado. Un tipo con la mano en su cintura, no flotando, no en plan de broma, sino apoyada ahí como si le perteneciera, como si lo hubiera hecho antes. No lo reconocí alto, quizás un poco mayor que yo, bien afeitado, seguro de sí mismo. Su cuerpo estaba inclinado hacia el de él, como si estuvieran en medio de una risa, como si todo el bar hubiera desaparecido a su alrededor. La foto desapareció tan rápido como apareció. Elena le dio la vuelta al teléfono con la pantalla hacia abajo, como si nunca hubiera estado allí. Me dedicó una sonrisa muy rápida, como si intentara tapar un bostezo. «Ah, eso es solo del viernes por la noche», dijo pasándose un mechón de pelo detrás de la oreja. El equipo salió después de esa reunión maratoniana. Ya sabes cómo es. Todo el mundo desahogándose, un caos total. Su voz era ligera, incluso divertida, como si no fuera nada. Una noche tonta, una broma interna de la que yo no formaba parte. Intenté imitar su energía. Intenté mantener mi rostro neutro mientras asentía. Sí, parece que lo pasaron bien. Se rió. Apenas me acuerdo. Creo que ahora publican de todo. Honestamente, todo fue bastante tranquilo, pero algo en su tono se sentía pulido, ensayado, demasiado suave, como si hubiera practicado decirlo en el espejo. Conocía esa voz. La había oído usar en reuniones cuando quería esquivar una pregunta sin sonar a la defensiva. Era su tono de desvío que usaba cuando ocultaba el estrés o la frustración. No es que la historia no tuviera sentido, es que tenía demasiado. Encajaba tan perfectamente que planteaba más preguntas de las que respondía. Cogió su teléfono y se acercó al fregadero, hablando de algo al azar. Un nuevo proyecto que estaba liderando, como su jefe finalmente le estaba dando verdadera autonomía. Asentí fingiendo escuchar, pero no podía quitarme esa imagen de la cabeza. Su cintura, su mano, la comodidad de todo y la forma en que ni siquiera se inmutó cuando lo vi. Eso se me quedó grabado más que nada. No pánico, no culpa, solo un giro tranquilo y fácil hacia otra conversación, como si ya hubiera previsto cómo explicarlo si por casualidad me daba cuenta. Eso fue lo que lo hizo. Fue entonces cuando se plantó la semilla. No una paranoia en toda regla. Aún no, pero algo más silencioso. Un nudo en el estómago que no podía desatar. Después del desayuno, subió a ducharse. Me quedé en la cocina fingiendo limpiar, pero en realidad solo estaba mirando por la ventana. Podía oír el agua corriendo, el débil eco de ella cantando algo en voz baja. Quizás Pau Briles, quizás Mitski, no podía decirlo. Saqué mi teléfono, abrí Instagram y busqué en sus fotos etiquetadas. Nada nuevo. Su perfil era la misma mezcla de arte con café, puestas de sol y fotos nuestras en restaurantes, con leyendas como «mi persona favorita». Hice clic en algunas publicaciones antiguas de nuestro aniversario del año pasado. Sonrisas que parecían reales en su momento.
Quizás lo eran. Dejé el teléfono y me froté los ojos. Tal vez estaba pensando demasiado. Tal vez solo estaba cansado, o me sentía raro porque el trabajo había sido duro últimamente. Pero si era sincero, no era la primera vez que sentía ese cambio silencioso, como si algo hubiera cambiado y apenas empezara a notarlo. Durante las últimas semanas, ella había estado diferente. No drásticamente, solo un poco más distante, menos contacto, menos risas. Pequeñas cosas que te dices a ti mismo que son solo estrés, solo la vida interponiéndose. Pero ahora no podía evitar replantearlo todo. Cuando bajó, vestida y secándose el pelo con una toalla, le pregunté casualmente, ¿quién es el tipo de la foto? Parpadeó. ¿Qué foto? La de esta mañana. En el mensaje estabas en el bar y tenía la mano en tu cintura. Hizo una pausa lo suficientemente larga como para que se notara. Oh, Miguel, dijo encogiéndose de hombros. Es nuevo. Se unió al equipo el trimestre pasado. Súper inteligente, un poco intenso, pero no es nada de eso. Está casado. Asentí lentamente. Entendido. Volvió a sonreír. Esa misma sonrisa ensayada y segura. En serio, no tienes que preocuparte. La gente de la oficina a veces es extrañamente cercana. No insistí. Simplemente volví a sentir y fui a rellenar mi café. Pero algo había cambiado en ese momento y lo supe. No podía desver lo que había visto y no podía desoír lo perfectamente que lo explicó. Algo andaba mal. Aún no tenía pruebas, pero la sensación se había instalado pesada y real. Esa foto no era solo una foto, era un cambio del tipo que empieza pequeño y silencioso, pero que finalmente lo resquebraja todo. Y aún no estaba listo para decirlo en voz alta, pero por primera vez no estaba seguro de conocer realmente a mi esposa en absoluto. Después de ese domingo por la mañana, empecé a notarlo todo. No porque quisiera, sino porque ya no podía evitarlo. Una vez que la duda se instala, se extiende. Cambia la forma en que ves el mundo. Convierte momentos ordinarios en preguntas que no quieres hacer. Y resultó que había muchas preguntas. Como, ¿por qué Elena había empezado de repente a trabajar hasta tan tarde, 3, a veces 4 noches a la semana? Antes solía enviarme un mensaje cuando estaba de camino a casa. Ahora simplemente entraba cerca de la medianoche con los tacones en la mano, el pelo ligeramente despeinado y esa sonrisa sin aliento, medio disculpándose. Dios, qué día suspiraba. No te creerías lo larga que fue la reunión de estrategia. Pero sus historias nunca tenían detalles, solo quejas vagas y palabras de moda recicladas. Es un caos ahora mismo, decía. Estamos en modo sprint total. Una o dos veces le pregunté quién se quedaba tan tarde con ella. Siempre daba la misma respuesta. Todo el equipo. Pero algo en eso no encajaba, porque todo el equipo solía significar nombres que yo realmente había oído. Marina, Javi, a veces Raúl, pero ahora nunca decía nombres, solo todos. Y todos empezó a sonar como nadie. Y no eran solo las noches tardías. También estaban los brunch. A Elena siempre le había encantado ponerse al día con sus amigas los fines de semana, pero antes era diferente. Solía volver llena de historias, riéndose de alguna tontería que alguien había dicho, enseñándome fotos de lácteos de matcha y tostadas de aguacate. Yo me sentaba a escucharla hablar durante media hora sobre el nuevo apartamento de alguien o una cita terrible que había tenido una de sus amigas. Últimamente, sin embargo, volvía callada, distante, como si hubiera estado en otro lugar por completo. Cuando le preguntaba cómo había ido el brunch, se encogía de hombros. Estuvo bien, nada emocionante. Luego desaparecía en el dormitorio o empezaba a navegar por su teléfono apenas presente. Dejó de compartir cosas conmigo. Dejó de preguntarme por mi día también. Al principio me dije a mí mismo que solo era una fase. Quizás estaba agotada. Incluso busqué artículos sobre el estrés en profesionales de alto rendimiento, esperando encontrar algo que explicara el cambio, algo lógico,
algo que no fuera la voz en mi cabeza que seguía diciendo, «Esto no está bien». Pero la lógica solo llega hasta cierto punto cuando sientes que tu corazón se está rompiendo silenciosamente. Y luego estaba su teléfono. No noté el cambio de contraseña de inmediato, pero una noche estaba poniendo la mesa para cenar y su teléfono vibró. Ella estaba arriba, así que lo cogí para llevárselo. Cuando lo levanté, la pantalla pedía un código de acceso. Eso era nuevo. Nunca habíamos necesitado códigos de acceso antes, no porque nos estuviéramos vigilando, sino porque nunca hubo una razón para no confiar. Cuando bajó, se lo entregué. ¿Cambiaste tu contraseña?, pregunté intentando sonar casual. Apenas parpadeó. Ah, sí, me lo exigieron. Nuevo protocolo de seguridad. Ya sabes lo paranoicos que son con las filtraciones. Asentí. Claro, tiene sentido. Ya estaba revisando sus notificaciones, imperturbable, pero no tenía sentido. Su teléfono no estaba conectado a nada sensible. Trabajaba en estrategia y marketing, no en ciberseguridad. E incluso si se lo hubieran exigido, ¿por qué no mencionarlo antes? Unos días después, la sorprendí cerrando de golpe su portátil en el segundo en que entré en la habitación. Sonrió demasiado rápido. Estaba leyendo una tontería en Reddit. ¿Te habrías burlado de mí? No insistí, pero la verdad es que Elena nunca usaba Reddit. Eso era lo mío. Incluso había bromeado sobre ello una vez, llamándolo Twitter para introvertidos. Y quizás la parte más ridícula, incluso su perfume cambió. Solía ser un aroma suave y limpio, algo sutil que podía oler cuando se acurrucaba a mi lado en el sofá. Pero en algún momento del último mes había cambiado a algo nuevo, más pesado, más audaz, el tipo de perfume que hace una entrada. Una noche le dije algo al respecto, nuevo aroma, y se iluminó un poco demasiado. Sí, dijo. Marina me dio una muestra. ¿No es genial? Dije que olía bien, pero no olía a ella. Olía a alguien que intentaba hacerse notar. Una noche me quedé despierto hasta tarde esperándola. Dijo que tenía una cena de equipo. No pregunté dónde. No quería parecer controlador. Ese es el juego que juegas cuando empiezas a dudar de alguien que amas. Recopilas pruebas, pero te aterra admitir lo que significan. Llegó a casa cerca de la 1 de la madrugada con los tacones en la mano, riéndose suavemente de algo en su teléfono. La observé desde el pasillo mientras se detenía en el espejo cerca de la puerta de entrada. Se arreglaba el pelo y sonreía a su reflejo antes de darse cuenta de que yo estaba allí. Saltó cuando hablé. Todo bien. Se llevó la mano al pecho. Dios, me asustaste. Llegas tarde. Lo sé. Lo siento, tuvimos una de esas noches de team building. Honestamente fue agotador. Me besó en la mejilla. Un beso rápido y frío. Intenté oler su perfume para ver si era el aroma de él lo que captaba el lugar del suyo. No me preguntó por qué estaba despierto. La vi caminar hacia el dormitorio, preguntándome cuánto tiempo llevaba durmiendo junto a alguien que ya estaba en otro lugar. Durante la semana siguiente, empecé a anotar cosas en una aplicación de notas en mi teléfono. No para ser obsesivo, o al menos eso me decía a mí mismo, sino solo para llevar un registro. Horas, lugares, excusas, buscando patrones. Lo que vi no era definitivo, pero era suficiente. Noches tardías seguidas de ninguna historia. Planes que cambiaban en el último minuto. Ropa que parecía demasiado arreglada para salidas casuales. Cambios de humor aleatorios. Demasiado alegre por la mañana, demasiado fría por la noche. Y una vez, un sábado, dijo que iba a tomar un café con una amiga, pero salió con un vestido que nunca le había visto antes. Un elegante vestido negro que no gritaba. Café casual. No pregunté quién era la amiga, no pregunté dónde se reunían. Simplemente asentí y la vi salir por la puerta. Después de que se fue, abrí mi portátil y me quedé mirando un documento en blanco durante casi una hora. No estaba seguro de lo que estaba escribiendo. Quizás nada. Quizás solo dándome permiso para dejar de fingir que todo estaba bien.
Al final de la noche tenía una frase escrita: «No escondes las cosas de las que estás orgulloso». Y Elena estaba escondiendo mucho. Hay un momento extraño entre la sospecha y la confirmación. No es alivio, ni siquiera es dolor. No, al principio es más como estar al borde de algo y darte cuenta de repente de que tenías razón al temer la caída. Lo sientes antes de verlo. La conciencia visceral de que el mundo en el que creías vivir acaba de abrirse de par en par. Para mí ese momento llegó un martes por la noche. Estaba buscando un viejo archivo de seguro, algo tonto y aburrido. Una de esas responsabilidades de adulto que siempre olvidas hasta que de repente es urgente. Recordé que teníamos una tableta guardada en el cajón inferior de nuestra mesa de consola en la sala de estar. Era una de esas tabletas Android de marca blanca que apenas usábamos, principalmente para Netflix en los vuelos. No había pensado en ella en años. La saqué, le quité una capa de polvo y mantuve presionado el botón de encendido. Para mi sorpresa, todavía se encendía. El icono de la batería parpadeó en rojo, así que la enchufé y la dejé cargando en la encimera. Casi la olvido hasta más tarde esa noche, después de que Elena se fuera a la cama. Había estado inusualmente callada toda la noche. Dijo que tenía dolor de cabeza y se acostó temprano sin beso de buenas noches. Solo un buenas noches ahogado mientras desaparecía por el pasillo. Me senté solo en la cocina un rato, navegando por los mismos titulares tontos que siempre miro cuando no puedo dormir. Pero mi mente seguía volviendo a la tableta. Finalmente la cogí de nuevo. La pantalla estaba brillante, ahora completamente cargada. Deslicé el dedo por la vieja pantalla de inicio, media docena de aplicaciones obsoletas, algunas fotos de vacaciones de hace 3 años. Se sentía como abrir una cápsula del tiempo inofensiva, hasta que toqué el icono de Gmail. No sé por qué lo hice. No estaba buscando nada, no conscientemente, pero ya tenía la costumbre de notar, de cuestionar. Y cuando la bandeja de entrada se cargó, todavía sincronizada con la cuenta de Elena, sentí que algo se retorcía en mi pecho. Nunca había cerrado la sesión. Me dije a mí mismo que miraría solo 1 minuto, lo suficiente para satisfacer mi curiosidad, solo para ver si había algo, cualquier cosa, que silenciara el ruido en mi cabeza. Pero no encontré silencio. Encontré a Miguel. Ese era el nombre. El mismo nombre que ella había mencionado de pasada ese domingo. El tipo de la foto del bar, aquel cuya mano había descansado tan naturalmente en su cintura. Su nombre estaba por toda su bandeja de entrada. Los asuntos de los correos eran bastante inocentes al principio. Seguimiento del viernes, notas de la formación de liderazgo, formulario de reembolso de viaje. Pero más abajo en el hilo, el tono cambiaba, los mensajes cambiaban, no eran sobre el trabajo. Hice clic en uno de hace 2 semanas. El asunto decía: «No puedo dejar de pensar en el fin de semana pasado». Dentro había un mensaje corto: «Tú en esa bata. No puedo quitarme la imagen de la cabeza. A la misma hora el próximo viernes». Adjunta había una foto. Elena en una bata de hotel blanca con el pelo todavía húmedo, sentada en una cama con las rodillas recogidas. Sus ojos estaban fijos en la cámara, suaves, familiares, pero no destinados a mí. Me desplacé hacia abajo. Otro mensaje. Habitación ya reservada. Me dieron la suite de la esquina de nuevo. Trae ese vestido negro que me gusta. Y otro. Todavía sueño con el jacuzzi. Tú, yo, solo nosotros. Seguí desplazándome. No quería, pero no podía parar. Fotos, docenas de ellas, habitaciones de hotel, copas de vino, espejos con poca luz con su reflejo de fondo, una foto de ella pegada a él en un jacuzzi, el vapor subiendo entre ellos como una cortina, su cabeza apoyada en su hombro, sus ojos cerrados, íntimos, relajados, felices. Llevaban haciendo esto durante meses. Comprobé las marcas de tiempo. Las fechas coincidían con cada excusa que me había dado. Cada retiro de equipo, cada cena de clientes fuera de la ciudad, cada fin de semana que me había dejado atrás con un beso en la mejilla
y la promesa de llamar antes de dormir, nunca llamó. La traición no fue ruidosa, no fue dramática, fue metódica, repetida, cuidadosamente elaborada. Construyó una segunda vida en los espacios tranquilos entre nuestra vida compartida. Sentí que la tableta se hacía más pesada en mis manos. Tenía el pecho apretado, el estómago revuelto. Mi mente estaba entumecida, como si finalmente se le hubieran acabado las razones para poner excusas. Esto ya no era una sospecha, no era una corazonada, o una mala vibración, o una teoría. Esto era una prueba innegable e inquebrantable de que la mujer con la que me casé, la mujer que se sentaba frente a mí en el desayuno, cuya ropa doblaba, cuyo vino favorito mantenía en stock sin que ella lo pidiera, me había estado mintiendo a la cara una y otra vez, y lo había hecho bien. No recuerdo cuánto tiempo estuve sentado allí desplazándome, leyendo, releyendo. En un momento dado, abrí la aplicación de fotos y comprobé si se había guardado algo localmente. Había algunos vídeos, uno desde dentro de la habitación del hotel. No lo vi, no pude. Cerré la tableta, me temblaban las manos. Me sentí como un tonto, como si hubiera estado deambulando por una casa que ya se había quemado, preguntándome por qué hacía tanto frío. No la confronté esa noche. Lo pensé. Casi me paré frente a la puerta del dormitorio con la mano en el pomo. Pero había algo en el silencio, en el peso de todo aquello que me decía que necesitaba pensar, respirar, ser inteligente. No quería pelear. No quería una pelea a gritos o alguna explicación a medias, llena de negaciones y culpas. Quería la verdad y quería el control. Así que me senté en la cocina, me serví un vaso de agua y abrí un documento en blanco en mi portátil. Empecé a listar los archivos, las fotos, las marcas de tiempo. Guardé todo en una carpeta segura y me lo envié por correo electrónico. Por si acaso. Hice una copia de seguridad en una memoria USB. Aún no sabía qué iba a hacer con ello, pero no iba a dejar que ella reescribiera la historia más tarde. Necesitaba estar preparado. Alrededor de las 2:30 de la madrugada, finalmente apagué la luz. Entré en la sala de estar y me senté en el sofá en la oscuridad, sin mirar nada, escuchando el silencio de la casa que todavía olía a su perfume. Y fue entonces cuando me di cuenta, ya se había acabado. Simplemente aún no me lo había dicho. No sentí rabia. Pensé que la sentiría. Pensé que querría romper algo, gritar al techo, golpear una pared, partir la tableta por la mitad. Pero todo lo que sentí esa mañana después de ver la verdad fue una especie de quietud. No paz, ni mucho menos, sino algo más frío, más silencioso, como si la tormenta ya hubiera pasado. Y yo estaba de pie entre los escombros, solo mirando lo que quedaba. Elena entró en la cocina esa mañana como siempre, con el pelo mojado de la ducha, el teléfono en mano, llevando esa sudadera extra grande de la universidad que nunca había tirado. Me besó en la mejilla, sonrió como si nada hubiera pasado y preguntó si necesitábamos algo del supermercado. Le dije que nos habíamos quedado sin huevos. Me sentí como si estuviera mintiendo. No se dio cuenta. Navegó por su teléfono mientras tomaba su café, probablemente enviándole mensajes a él. Y yo me quedé allí asintiendo, mientras hablaba de algún gran proyecto que tenía que entregar en el trabajo. Observé su rostro como si lo viera por primera vez. Cada expresión, cada palabra, todo parecía un teatro ahora, como si estuviera viendo a alguien interpretar un papel que había ensayado tan bien que ni siquiera se daba cuenta de que estaba actuando. Pero no dije nada, ¿no? Entonces, porque para cuando terminé mi segunda taza de café, ya había decidido que no iba a luchar por este matrimonio. No iba a rogar por respuestas, ni a escuchar disculpas a medias, ni a sentarme en sesiones de manipulación donde ella intentara hacerme dudar de lo que vi con mis propios ojos. No iba a suplicarle a alguien que ya se había marchado emocionalmente y simplemente olvidó cerrar la puerta detrás de ella. Se había acabado, así que empecé a prepararme en silencio, deliberadamente,
Copié cada prueba, correos electrónicos, fotos, vídeos en un disco seguro y lo escondí en la guantera de mi coche. Hice una copia de seguridad de todo en la nube, encriptado bajo una nueva cuenta de correo electrónico. Borré mi historial de navegación, cambié mis propias contraseñas, banca, tarjetas de crédito, seguros, todo. Empecé a reunir mis documentos personales, cosas que no había mirado en años. Certificado de nacimiento, pasaporte, declaraciones de impuestos, títulos. Todo fue a una carpeta en mi armario. Todo listo para partir. No estaba planeando una salida dramática. No quería una escena. No quería que ella entrara y me encontrara metiendo ropa en una maleta como en una mala película. No lo quería limpio, final, tajante, y quería que ella supiera que yo lo sabía. Así que escribí la carta. No una larga, solo unas pocas frases en realidad, pero cada palabra importaba. Elena, lo vi todo. No tienes que mentir, no estoy enfadado. Ya no. Pero esto, fuera lo que fuera, termina aquí. No seré parte de algo construido sobre la traición. No me quedo por un cierre y no pido una explicación. Espero que algún día entiendas lo que has perdido. La doblé una vez. La coloqué en la mesa de la cocina debajo de su taza de café favorita, la que decía, pero primero café, en cursiva desvaída. Dejé el anillo al lado, no en un gesto dramático, solo como algo final. Eso era lo que quería que se sintiera. Final. Hice las maletas con lo justo, solo lo esencial. Un par de días de ropa, mi portátil, la memoria USB, algo de efectivo. No necesitaba mucho. El resto podía esperar. La casa ya no se sentía mía. De todos modos, se sentía como una sala de exposición, cuidadosamente seleccionada, limpia de emociones reales. Conduje durante horas, sin música, sin podcast, solo el sonido de los neumáticos en la carretera y mis pensamientos dando vueltas. No lloré. Pensé que podría, pero no quedaban lágrimas, solo un dolor sordo que se alojaba en mi pecho como un peso. No del tipo de dolor que exige atención, solo del tipo que te recuerda cada pocos segundos que algo se ha roto. Terminé en un pequeño motel junto a la autopista, nada lujoso, un lugar barato y tranquilo con una máquina expendedora desconchada en el vestíbulo y un recepcionista que no hacía preguntas. Pagué en efectivo, cogí la llave, cerré la puerta detrás de mí y exhalé. Por primera vez en lo que parecieron meses, estaba solo sin fingir, solo sin actuar. Apagué mi teléfono, me senté en el borde de la cama y simplemente existí. Durante un rato no pensé en lo que vendría después. No pensé en abogados, ni en papeles de divorcio, ni en explicar las cosas a amigos y familiares. No pensé en lo que ella estaría haciendo cuando encontrara la carta o en cómo reaccionaría cuando se diera cuenta de que me había ido. Simplemente escuché el silencio y luego, después de un tiempo, me levanté, abrí mi portátil y empecé a investigar. Busqué abogados en la zona con experiencia en casos de infidelidad. Leí reseñas, comprobé credenciales, empecé a reducir la lista de nombres. Hice una lista, 5 buenas opciones, una especialmente prometedora, discreta, con reputación de ser implacable, pero tranquila. Marqué su sitio web. Luego le envié un correo electrónico. Solo una breve nota. Hola, me gustaría programar una consulta sobre un posible divorcio. Ha habido infidelidad en el matrimonio, y tengo pruebas documentadas. No busco venganza, solo una separación limpia y justa. Por favor, infórmeme sobre los próximos pasos. No esperaba una respuesta inmediata, pero enviarlo se sintió como recuperar algo, como si finalmente hubiera dejado de ser el tipo sentado en la oscuridad, esperando que alguien le dijera la verdad. Me fui a la cama esa noche en una habitación que olía a lejía y cigarrillos. Las sábanas estaban rígidas, el aire era seco, pero dormí más profundamente de lo que lo había hecho en semanas, quizás meses, sin sueños, sin dar vueltas, solo dormir. Y cuando me desperté, no revisé mi teléfono. No me pregunté qué estaría haciendo o si habría leído la carta.
No la imaginé llorando o maldiciendo o enviándome 20 mensajes seguidos. No me importaba. Me vestí, comí una barrita de proteínas y conduje hasta el despacho del abogado. La recepcionista fue amable. La abogada fue más amable, aguda, directa, todo negocios, but no fría. Escuchó. No pidió detalles que yo no estuviera listo para dar. Simplemente asintió, tomó notas y expuso el proceso como si fuera un mapa para salir del infierno. ¿Quiere notificarla inmediatamente?, preguntó. Hice una pausa. Lo pensé. No dije todavía. No, quiero sacar mis cosas primero en silencio. Luego puede enviar los papeles. Asintió. Inteligente. Esa palabra se me quedó grabada. Inteligente. No sentía que hubiera sido inteligente. Había sido ciego, crédulo, estúpido. Pero quizás la inteligencia venía después. Quizás se trataba de lo que hacías una vez que te quitaban las vendas de los ojos. Esa tarde volví a la casa. Ella no estaba en casa. Fui de habitación en habitación recogiendo lo que necesitaba. Mi ropa, mis herramientas, mis libros, algunas cosas de la oficina. Dejé las fotos enmarcadas. No las necesitaba. No significaban lo que solían significar. Trabajé rápido, en silencio. Para cuando ella llegara a casa, si es que llegaba, yo ya me habría ido de nuevo. Y esa sería la última vez que volvería a casa con nosotros, porque nosotros ya no existíamos. Algunas traiciones se esconden en rincones privados, en mensajes de texto susurrados, en habitaciones de hotel y en el silencio entre dos personas sentadas a la misma mesa. Pero otras son ruidosas, públicas, tan descaradas que no solo ves la verdad, sino que sientes cómo te abofetea delante de una multitud. Para mí, esa bofetada llegó 2 semanas después de que me fuera. Había estado alojado en La Cabaña, un viejo lugar que heredé de mi tío hace años y que apenas había tocado desde entonces. Sin wifi, sin termostato inteligente, sin cámara en el timbre. Solo el tipo de quietud que te obliga a escuchar tus propios pensamientos, quieras o no. Llené los días arreglando cosas, reparando el techo, repintando el porche, incluso reemplazando las tablas rotas del muelle junto al agua. Me mantuve ocupado, mantuve mis manos en movimiento, pero Elena todavía se colaba en mi mente como la niebla. Cada noche, cada mañana, cada vez que veía su nombre en la pantalla de mi teléfono, aunque nunca abría los mensajes, no respondía a ninguno de ellos, ni a uno solo. Pensé que ya no la vería más. Pensé que ya había superado la necesidad de hacerlo hasta que un amigo en común, Alex, una de las pocas personas en las que todavía confiaba, me invitó a una fiesta de empresa. Era para el lanzamiento de un producto casual, semiformal, una celebración de networking. Lo llamó. Casi digo que no, pero insistió. Dijo que podría ser bueno para mí estar de nuevo entre gente, y quizás tenía razón. Después de 2 semanas solo, estaba empezando a olvidar cómo sonaban las conversaciones cuando no resonaban en las paredes de la cabaña. Así que acepté. Me puse un blazer que no había visto la luz del día desde la boda de un amigo el otoño pasado. Intenté no pensar demasiado en ello. Técnicamente no era la oficina de Elena. Era un evento compartido con varias empresas que se habían asociado en un lanzamiento. Supuse que las probabilidades de que ella estuviera allí eran bajas. Me equivoqué. El evento se celebró en una azotea en el centro, uno de esos lugares elegantes con luces de cadena, barandillas de cristal y demasiados muebles minimalistas. La música flotaba sobre el murmullo de copas que chocaban y risas agudas. Todos parecían pulcros, como perfiles de LinkedIn cobrando vida. Intenté quedarme cerca del bar, mantener la distancia, sonreír, asentir, tener conversaciones triviales con extraños que no sabían nada de mi vida, implosionando a cámara lenta. Pero en el momento en que la vi, toda la sala cambió. Elena entró por el pasillo lateral, riendo demasiado alto, ya brillando con atención. Llevaba un vestido plateado brillante que nunca le había visto antes. Ajustado, sin espalda,
del tipo de cosa que no te pones para unas copas casuales. Tenía el pelo recogido en ondas sueltas, el maquillaje perfecto, los tacones descaradamente altos. Parecía alguien que estaba actuando, alguien muy consciente de que la observaban y él la estaba observando. Miguel, de pie no muy lejos de ella, copa en mano, sin corbata, con el botón superior desabrochado. Ese mismo aire de suficiencia y pulcritud que recordaba de las fotos. No la estaba tocando, pero no lo necesitaba. Su presencia era una extensión de la de ella. Ella reía y él sonreía. Ella se ajustaba el vestido y él se inclinaba como si fuera el dueño de la vista. No se escondían. Ya no. No era una aventura. Ahora era un debut. No creo que me vieran al principio. Me quedé detrás de un grupo de palmeras en macetas cerca del bar, aturdido hasta la inmovilidad. Una parte de mí quería dar la vuelta y marcharme en ese mismo momento. Otra parte de mí quería caminar directamente hacia ellos, mirar a Elena a los ojos y no decir nada, solo quedarme allí con el peso de lo que había hecho, espeso entre nosotros. Pero no me moví. Observé lo suficiente como para verla. Una copa de champán y flotar de conversación en conversación como una anfitriona en una boda que no había pagado. Miguel la seguía lo suficientemente lejos como para no parecer pegado a ella, pero lo suficientemente cerca como para que todos vieran que eran una pareja. La gente se dio cuenta. Pude verlo en sus miradas, la forma en que algunos compañeros de trabajo asentían cortésmente y seguían caminando, la forma en que otros susurraban detrás de sus manos con los ojos pasando de Elena a Miguel a sus teléfonos. A ella parecía no importarle, o quizás lo quería así. Eso fue lo que más me golpeó. El secretismo había terminado. Ya no necesitaba mentir. No estaba escondiendo nada. Y eso significaba que no solo me estaba engañando, había terminado conmigo por completo. Había cruzado una línea y seguido caminando. Y yo había sido lo suficientemente estúpido como para preguntarme si me extrañaba. En algún momento debí de apartar la vista, concentrarme en mi bebida, mirar mi teléfono, cualquier cosa para darle un respiro a mi mente del teatro que se desarrollaba frente a mí. Pero cuando volví a levantar la vista, ella me estaba mirando fijamente, con los ojos clavados, sin sonrisa, sin sorpresa, solo en blanco. No sé qué esperaba. Pánico, vergüenza, arrepentimiento. Nada de eso. Solo reconocimiento y quizás un destello de molestia, como si me hubiera presentado a una fiesta a la que ya no pertenecía. No se acercó, no me saludó con la mano. Simplemente se giró, se inclinó para decirle algo a Miguel y los dos se fundieron entre la multitud. Me quedé allí unos minutos más, lo suficiente como para sentir cada emoción posible golpeándome como olas. Vergüenza, ira, desamor, entumecimiento. Luego me fui. No me despedí de Alex, no se lo dije a nadie, simplemente salí. Bajé en el ascensor en silencio y salí a la noche húmeda como si estuviera despertando de algo. La ciudad se veía diferente, más ruidosa, más artificial, como si alguien hubiera reemplazado el mundo que conocía con una imitación barata. Me subí al coche, cerré la puerta y me quedé en silencio durante mucho tiempo antes de girar la llave. No lloré, no grité, simplemente conduje de vuelta a la cabaña y cuando llegué me senté junto al lago hasta el amanecer, viendo el agua ondular con el viento. Mi teléfono vibró 2 veces, mensajes no leídos de Elena. No los abrí, simplemente puse la pantalla boca abajo en el muelle y dejé que vibrara contra la madera hasta que se detuvo. Podía decir lo que quisiera, explicar lo que creyera que necesitaba explicación. Pero lo que vi esa noche me lo dijo todo. No solo me había mentido, me había reemplazado públicamente con orgullo, y eso marcaba toda la diferencia. Esa noche en la fiesta no dolió, porque me mostrara algo nuevo. Dolió porque confirmó lo que ya sabía. La Elena que amaba ya no existía. Ahora era otra persona, alguien que no reconocía, alguien que no quería conocer.
Me fui esa noche para siempre. Conduje directamente a la cabaña junto al lago y nunca miré atrás. El silencio allí no estaba vacío. Era honesto. Empecé a trabajar arreglando barcos y reparando muelles. Tareas que no mentían ni ocultaban significados. Mis manos se volvieron ásperas, pero mi mente se aquietó. No más dudas nocturnas, no más fingimientos, solo madera, agua y el lento ritmo de la curación. En ese lugar tranquilo encontré algo que no había sentido en mucho tiempo: control. Semanas después corrió la voz. La aventura de Elena había explotado. La esposa de Miguel lo expuso todo. Correos electrónicos, fotos, los chismes de oficina se extendieron rápidamente, y la imagen de Elena se desmoronó con ellos. Se puso en contacto a través de amigos, pero nunca respondí. No tenía interés en lo que ya había terminado. Lo que ella rompió en silencio, lo destruyó en público. Lo dejé todo atrás. Lo que me llevé fue la paz y el tipo de libertad que solo la verdad puede dar.